Relatos Paranormales Oficial. Mi historia empieza cuando me encontraba en la secundaria, allá por el año 1990 aproximadamente. Vivía en el pueblo de San José Huilango con mis padres, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Para ser sincera, el pueblo no era nada feo, en verdad me gustaba. Pero todo cambió con la llegada de unos caciques a la iglesia, la cual era muy antigua, y por supuesto, una de las primeras en el pueblo que les menciono. Estos caciques eran los que se hacían cargo de una orden de sacerdotes, muy distinguida en el pueblo, quienes abusaban de los pobres e ignorantes campesinos, robándose las riquezas del pueblo a manos llenas, por lo que paulatinamente fueron sumergiendo al pueblo de San José en la marginación y pobreza. Estos frailes franciscanos eran muy ambiciosos y no conocían de límites. Eran unas malas personas que además no tenían misericordia de nada ni de nadie. Esto trajo como consecuencia que se crearan inconformidades en la localidad. El punto es que había un grupo de gente que no quería tener a los sacerdotes en el pueblo, y ellos eran incitados por una persona muy peculiar, de nombre Antonio de Pedraza, un hacendado muy avaricioso, quien prestaba dinero a muy altos intereses a los campesinos, para que ellos pudieran comprar sus herramientas o cosas necesarias. Además de esto, también aconsejaba a los pobladores, envolvía a la gente con sus palabras, de tal forma que los convencía para que corrieran a esos franciscanos, antes que dejaran pobre y maldecido el pueblo. Les metía ideas en la cabeza diciendo que ellos traerían desgracias y liberarían infinidad de demonios que no podrían ser contenidos después. La verdad es que tenía cierta razón, pero también había interés en sus palabras. A la semana de que estos franciscanos llegaron y tomaron el poder de la iglesia, pasó un hecho muy aterrador y confuso, que sin duda dio inicio a esto que les contaré como un secreto guardado, relacionado con estas bestias nocturnas llamados nahuales, ya que jamás escuché un evento igual a este. Una noche, mientras me encontraba sentada frente a mi mesa haciendo la tarea, ya que por lo regular siempre la hacía a esa hora, porque en el resto del día, al salir de la escuela, debía atender otros deberes para ayudar a mis padres. Por ello, siempre me atrasaba con la hora de estudio y deberes escolares. A eso de la medianoche, se escuchó un desgarrador alarido, en un tono de lamento, el cual fue en verdad escalofriante, tanto así que yo creo lo escuchó todo el pueblo. Sonó tan tétrico e impresionante, que no solo la piel se me erizó, sino que también los perros aullaron despavoridos, como presintiendo la calamidad o desgracia que se le avecinaba al pueblo de San José Huilango. Desde mi percepción, el lamento parecía venir de la iglesia. Yo sentí mucho miedo. Recuerdo perfectamente cómo me hundí entre mis hombros. Estaba en pánico. Ese lamento fue una mezcla entre un rito de dolor y sufrimiento que me caló los huesos. Al no soportar tal emoción, me despegué muy bruscamente de la mesa y aventé mis libros, sin importar dónde cayeran. Me levanté a toda prisa de la silla y me arrodillé a un lado de mi cama, poniéndome inmediatamente a rezar. Pero el grito se hacía cada vez más agudo y junto con él crecía mi miedo. No sé cuánto tiempo me pasaría de rodillas, pero el lamento ya lastimaba mis oídos, a pesar de estarlos cubriendo con mis manos. Yo habitaba a bastantes metros de la iglesia, como para escuchar ese lamento tan fuerte. Creí que en algún momento pararía, ya que dejaba de escucharse por algunos segundos, pero esos momentos de tranquilidad eran muy cortos y volvían a continuar. Mi hermana, que se encontraba despierta en su cama, a unos centímetros de distancia de la mía, estaba muy asustada entre sus cobijas. No podíamos calmarnos, y el grito era más y más intenso, hasta que después de un largo rato todo quedó en calma.
Esa noche dormí junto a mi hermanita, debido al temor tan grande que teníamos, tanto que ni siquiera nos atrevimos a ir con mis padres. Al amanecer, les conté a mis papás lo que había ocurrido, pero ellos de inmediato se molestaron. Dijeron que solo eran excusas mías para no atender mis estudios. Ellos, al ser demasiado católicos y fieles creyentes, de esos que nunca faltan a misa, me comentaron que seguro fue porque Dios estaba molesto conmigo, y por eso yo escuchaba voces impuras. Así que para no entrar en detalles y ser castigada, decidí que era mejor dejar el tema por la paz y quedarme callada. Pero a pesar de haber decidido no decir más al respecto, la gente en el pueblo comenzaba a hablar sobre el horrible lamento que se escuchó aquella noche. Unos decían que se trataba de la Llorona, otros que eran cosas malas, que entre más miedo te diera, más fuerte escucharías aquel lamento. Eso era algo que jamás había oído, pero me encontraba segura de que así era, pues toda esa noche me la pasé sintiendo miedo, y los lamentos eran cada vez más intensos. Pensé que esto sería algo pasajero, la verdad no fue de esta manera. Las siguientes noches fueron iguales, con lamentos horribles, que si no controlabas tu miedo, era imposible que te dejaran dormir. A pesar de la situación, pronto mi madre me haría saber que esto no era cosa mía, y realmente sucedían cosas raras en el pueblo. A los pocos días, ella contrató un albañil para que pusiera una virgen de loseta en lo alto de la casa, lo cual no se me hizo extraño, porque como les comenté, son muy católicos. Sin embargo, en mi mente quedó la idea de que eso lo pudieron haber hecho tiempo atrás. En consecuencia me llené de curiosidad, y decidí preguntarle por qué habían mandado poner a aquella virgen. En ese instante, al encontrarme junto con mi hermanita menor, nos hizo una confesión que nos dejó aterradas y sin aliento. Tanto ella como mi papá también habían escuchado los lamentos que alguna vez les mencioné, y por esta razón decidieron mandar poner la Virgen a modo de protección, dado que mi madre aseguraba que esos gritos eran producto de que muchos campesinos no vieran con buenos ojos a esos franciscanos, ya que inclusive se sabía que varios de ellos habían asaltado, golpeado y hasta amenazado de muerte para que se marcharan. Los culpaban de ese grito tan horrendo, al cual le decían que era el lamento del diablo, que era a causa de ellos que él se encontrara vagando por las calles del pueblo. Con el pasar de los días, la gente se fue percatando que estos horribles alaridos eran a causa de unos ataques de terror que hacía una extraña criatura a las pocas familias que estaban a favor de los sacerdotes. Era a ellos los primeros a quienes asustaba, en esas noches largas de pánico entre gritos y lamentos. Muy casualmente, eran los franciscanos los únicos que no emitían opinión alguna ante los sucesos de aquellos aterradores ataques. Solo recomendaban orar a Dios y no perder la fe. No obstante, nadie había notado que don Antonio de Pedraza era el principal incitador de todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo, con el fin de intimidar a la gente que los apoyaba. Esto al ser un estorbo para sus oscuros propósitos de chantajear a los pobres campesinos. Una parte importante de esta historia fue cuando se dio una pelea entre los sacerdotes y ese grupo de gente que estaba en su contra. La pelea, que empezó a palabras, terminó en golpes, tanto que mi padre y mi hermana resultaron afectados por meterse a defender a los sacerdotes, ya que los querían linchar, a causa de que los culpaban porque desde su llegada trajeron consigo la furia de una bestia que estaba desquiciada. Pero estas acciones tuvieron consecuencias terribles, algo que incluso yo puedo constatar porque lo viví. Aquellas personas que golpearon a los sacerdotes y a la gente que los defendía se fueron muriendo uno a uno, pues una maldición había caído sobre ellos. Después de que esta disputa duró varios años y se hiciera pública, el padre Luis Butera, que era la principal voz de la orden, misioneros servidores de la palabra, cierto día comenzó a regañar a los sacerdotes y mujeres del pueblo
Por su postura ante los sucesos ocurridos, tomó palabra declarando que una vez ya no existiera aquel ente maligno, se iría consigo aquella maldición, y sería el turno de aquellos que actuaron en contra de Dios y los suyos. Por otra parte, los alaridos y lamentos de esa bestia, o espíritu del bosque, aún se continuaban escuchando. No estábamos seguros de lo que era, pero un día al anochecer, algunas personas vieron como un animal de tamaño descomunal, con apariencia física de un felino, se acercó a la iglesia. Este animal tenía pretensiones de entrar a donde dormían los frailes. Buscaba con insistencia una ventana abierta para poder ingresar. En esos momentos, un campesino que se encontraba cerca, dando un paseo de vigilancia, fue testigo de lo que estaba aconteciendo. Así que sin dudarlo, y con el miedo a que este animal pudiera provocar un daño mayor, preparó el arma que traía consigo, apuntó al animal y disparó. Al introducirse la bala en aquel macabro ser, se escuchó el lamento que tenía al pueblo envuelto en miedo. Aquellas personas y el señor que estaban presentes observaron cómo esa criatura se fue arrastrando para perderse entre los árboles. Fue entonces que se dieron cuenta que se trataba de un nahual. Claramente, cuando ese animal se le vio alejarse, nadie fue a su persecución, ya que se sabía también que sería la última vez que estaría rondando por el pueblo. Al fin se estaba terminando ese reinado, que muy inteligentemente se estaba construyendo el nahual embaucador y mentiroso, ya que usaba mañas para acabar con los frailes. A la mañana siguiente, decidieron seguir las marcas dejadas que dejó ese nahual. Después de caminar unos 500 metros lejos de la iglesia, encontraron algo que los dejó asustados. Era el cuerpo sin vida y desnudo de don Antonio de Pedraza, el cual, antes de morir, no terminó su transformación, ya que tenía las garras y hocico de aquel animal al que se le había disparado. Obviamente, toda esa orden de sacerdotes, que ni su religión pudo proteger, estaban aterrados y sugestionados al enterarse que una criatura de este tipo los acechaba, y más cuando la noticia se hizo pública. Así que salieron del pueblo y nunca más volvieron. Tiempo después, los que obraron contra la ley de Dios y los que se dejaron influenciar por aquel nahual murieron uno a uno, como sucedió con los justos. Hasta hace poco quedó el último de ellos, pero nos enteramos que ya falleció. Casualidad, maldición o simple realidad, yo no olvido esa negra etapa en el pueblo de San José. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita. Por aquí les dejo otros videos para que los vean. Si tienen una historia, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.